Hola, Dios te bendiga, te saludo en el amor del Señor Jesucristo. Esta vez vamos a hablar acerca del ayuno que agrada a Dios. Aleluya. En mi Biblia dice el verdadero ayuno. Esto está en Isaías capítulo 58. El tema del ayuno, hermano, es un tema muy importante. Es un tema que muchas veces en el pueblo cristiano no se toca mucho. El ayuno muchas veces no se hace incluso en la iglesia. O se hace en algunas iglesias de repente, muy a lo lejos. Pero cuán importante, hermano querido, es el ayuno en nuestras vidas. ¿Cierto? La Biblia le dice, el Señor Jesucristo dice, sino que esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Aleluya. También recordemos cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Como los de nosotros, ¿cierto? Pero Jesús mismo le dice, cuando el esposo les sea quitado, entonces ellos ayunarán. Y le da una orden, ¿cierto? Al pueblo cristiano que ellos deben ayunar, deben guardar eso. Aleluya. En muchas partes de la Biblia se nos llama a estar ayunando, a estar buscando de Dios. La Biblia al ayuno no le llama como un estado de alegría, sino que le llama como un estado de luto, un estado, ¿cierto?, de tristeza, de pena. Recordemos también que David, cuando, ¿cierto?, cayó en adulterio y su hijo él pensó que podía salvarse porque Jesús, o sea, Dios, le dijo que su hijo iba a morir también, él se puso a orar y ayunó, ¿cierto? Y no se levantó del piso. Ayunó de una forma muy dura, muy cruda. Esa fue su forma, ¿cierto?, de mostrarle a Dios su humillación. Y ahí llegamos al meollo de este mensaje, que es la humillación. Aleluya. Porque el ayuno tiene que tener humillación. Yo si voy a ayunar, tiene que ser una actitud de humillación delante de Dios. Aleluya. Eso es lo que yo estoy haciendo cuando estoy ayunando, cuando yo abro mi corazón ante Dios en la oración y les pongo, ¿cierto?, lo que yo siento, lo que yo tengo en mi corazón. Tiene que haber ayuno. Tiene que haber, ¿cierto?, una forma, ¿cierto?, de mostrarle a Dios, ¿cierto?, que yo estoy humillándome delante de Él. Aleluya. Vamos a Isaías capítulo 58. Esto en el nombre de Jesús dice así. Isaías 58, versículo 1 en adelante. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí vemos, ¿cierto?, que Dios a través de Isaías dice mi pueblo, a través que, aparte que están en pecado, que están en desobediencia, pero aún así les llama a mi pueblo. El versículo 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Aleluya. Aquí dice que supuestamente ellos tenían buenas intenciones, que hacían ayunos, que querían buscar a Dios, que querían, cierto, deleitarse delante de Dios. Pero ¿qué dice más adelante? Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas, ayunamos. ¿Y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oído en lo alto. Aleluya. Estas personas ayunaban, pero con otros fines, con quizás fines egoístas, con fines egocéntricos, con fines de creerse superiores al resto. Y esa era una característica muy importante de los fariseos. Si me va a la mente, aleluya, Lucas capítulo 18, versículo 12, cuando Jesús habla acerca de este fariseo, ¿cierto? Que oraba y decía, gracias Señor, porque no soy como este pecador, como este escriba, ¿cierto? Como esta persona que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, ¿cierto? Ayuno, doy mis diezmos, soy una persona íntegra delante de ti. Pero Jesús no lo justificó, Jesús no lo justifica. Jesús justificó a este pecador que le decía, sé propicio a mí, pecador, porque yo soy un pecador, ¿cierto? Él se mostraba como pecador delante de Dios. Y el fariseo no, el fariseo decía, yo soy un hombre que ayuno, que soy un hombre grande, un hombre poderoso. Pero Dios no lo ve así, lo ve como un hombre egocéntrico. Aquí mismo la palabra dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, ahí Dios les habla, en el día de vuestro ayuno buscáis, ¿cierto?, vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Recordemos que Israel también hubo un tiempo de mucha esclavitud, incluso dentro del pueblo de Israel había esclavitud, y estas personas ayunaban y hacían ayunar a toda su gente. O sea que ni ellos comían ni dejaban que los demás comieran. Gloria al Señor. Aquí vemos también la maldad, ¿cierto?, de la gente de Israel, la maldad de estas personas que pensaban solamente en su propio bien, pero no pensaban en los demás.
Y acá hay una característica del verdadero ayuno que agrada a Dios, que está un poco más adelante. El versículo 5 al 6. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga como cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Aleluya. Aquí nosotros los evangélicos nos centramos mucho en esta última frase, romper todo yugo. Pero no es solamente eso. El ayuno también es misericordia. El ayuno también es, amado hermano, acordarse del resto, del huérfano y de la viuda. La Biblia siempre los llama, los menciona muy juntos. El huérfano, la viuda y el extranjero. Siempre los menciona en un solo grupo. El versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ojo, y no te escondas de tu hermano. O sea, hay personas que ayunan y se encierran, hermano. Ayunan y se olvidan del resto. Yo estoy con Dios, yo estoy 100% con Dios, yo soy 100% espiritual. ¿Y qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con el familiar, con la persona que necesita un consejo? No, es que yo estoy en ayuno, yo estoy cerrado, yo no me muevo de aquí. Hermano, cuidado. Aquí la palabra nos dice que tenemos que tener consideración del resto. Aleluya. Y después dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Porque estas personas eran vanidosas, hermano querido. Estas personas eran, ¿cierto? Eran rencorosas, eran buenas para discutir, para debatir, y aparte para jactarse de lo que ellos hacían. Dejaban de lado la gracia de Dios, se apartaban de la gracia de Dios. Ellos se justificaban por sus propias obras, siendo que aquí la palabra, ¿cierto? Es la misericordia la que tiene que estar en tu ayuno. Es la misericordia de Dios la que tiene que estar ahí, hermano. Gloria a Dios. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amado hermano, acá hay una promesa preciosa, una promesa hermosa, pero acá hay un principio, que para que Dios nos ayude y nuestro ayuno sea agradable delante de Él, debemos acordarnos del prójimo, debemos acordarnos del resto. Aleluya. Podemos tener muy buenas intenciones, querer buscar a Dios, ¿cierto? Tener una meta, voy a ayunar 3 días, 4 días para tener una comunión con Dios, para desatar ligaduras, para cortar cadenas. Amén, gloria a Dios. Pero si en ese ayuno, hermano, tú no buscas ayudar al resto, si no te acuerdas del menesteroso, de la persona que necesita ayuda, de tu familiar, de tu hermano, de tu hermana, de tu madre, de tu padre, ¿qué ayuno es ese, hermano querido? El egocentrismo, hermano querido, es un error muchas veces en nosotros. Tenemos que acordarnos de todo. Aquí dice en el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, hermano querido. Y después dice, que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres, errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amado hermano, el ayuno es un acto de misericordia, es un acto de humillación, como lo dije anteriormente. Nos humillamos delante de Dios, buscamos el favor de Dios, pero sin dejar de olvidarnos del que está al lado de nosotros. Nosotros, lamentablemente, no vivimos en una burbuja, hermano querido. Vivimos en un mundo, que este mundo necesita de nosotros, necesita de nuestra misericordia, obviamente la del Señor. Pero nosotros, como instrumentos del Señor, tenemos que estar siempre dispuestos a trabajarle, a dar lo mejor de nosotros. Aquí anoté algunas textos, hermano querido, para las personas que piensan que el ayuno ya no es válido. Hay personas que dicen, es que el ayuno era solamente para el Antiguo Testamento. Pues déjame decirte que no es solamente para el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 10, versículo 30. Aquí vamos a hablar acerca de Cornelio, un hombre que era piadoso delante de Dios. Y dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas
Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón, con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Un hombre piadoso, un hombre que Dios lo ve como un hombre ejemplar, un gentil ejemplar, que ayunó 4 días. Aleluya. Vamos ahora a Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 3. Ministrando estos, los apóstoles, al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya. Vemos que la iglesia primitiva también tenía esta característica de orar y ayunar. Hay muchos más pasajes que hablan de que la iglesia ayunaba y oraba. Aleluya. Bueno, el tema del ayuno, el Antiguo Testamento lo llama también afligir el alma. Está investigando que en el día de la expiación o el día del perdón se afligía el alma, o sea, se ayunaba. Dice: en este día afligirás tu alma, o sea, vas a hacer ayuno. Desde ahí se puede decir que el pueblo de Israel empezó con el tema del ayuno, empezó con el tema, ¿cierto?, de guardar, la palabra exacta de no digerir alimentos, ¿cierto? Pero eso se refería también a la humillación. Porque ¿a qué nos lleva el ayuno, hermano querido? El ayuno no nos va a llevar a jactarnos, no nos va a llevar a sentirnos mejores, nos va a llevar a humillarnos, muchas veces a quebrantarnos, donde Dios le gusta tenernos, en el suelo, nuestra rodilla doblada, ¿cierto? Humillando, buscando de Dios, buscando el favor de Dios, hermano querido. Y muchas veces vamos en ayuno cuando algo nos pasa, cuando estamos en problemas, en dificultades, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando sentimos que nuestra comunión con Dios se cortó. Pero hermano, no esperemos eso, no esperemos que nuestra comunión con Dios se corte, perdamos la comunión, perdamos la oración para entrar en ayuno. El ayuno tiene que ser un cable a tierra, tiene que ser algo que nos fortalezca, tiene que ser algo que nos mantenga unidos a Dios. Pero no esperemos, hermano, que pase algo para que nos alejemos de Dios. Espero, hermano querido, este video, ¿cierto?, sea de mucha bendición para ti, como todos los que hago para ustedes. Se me da a la mente también Joel capítulo 2, versículo 12, ¿cierto? Un versículo muy conocido, que Joel dice, bueno, que Dios a través de Joel dice: convertíos a mí, ¿cierto?, con oración y llanto y ayuno, aleluya, con mucho ayuno y llanto. El ayuno es muy importante, hermano querido. Tanto, ¿cierto?, que para cortar ligaduras, para cortar cadenas, pero también para practicar la misericordia. Nuestra vida tiene que estar ligada a la misericordia, hermano querido. Somos, ¿cierto?, un reflejo de Cristo. No somos un reflejo de los fariseos. Porque para lo que hacían ellos, para lo que hacía un fariseo, era para que fuera un cristiano verdadero, un cristiano grande. Una persona que conocía muy bien la ley, conocía muy bien la Biblia, que ayunaba 2 veces a la semana. Eran supuestamente ejemplares, pero delante de Dios eran sepulcros blanqueados. Dios nos ayude, hermano querido, a ser hombres verdaderos, mujeres verdaderas, hombres que hagamos del ayuno y de la oración un hábito. Que esto no sea solamente porque tu pastor o mi pastor nos manda a ayunar, sino que esto sea un hábito en nosotros. Que sea algo que lo hagamos, cierto, rutinario. Quizá no por rutina, sino porque nuestro espíritu nos hace ayunar, sino porque el Señor nos envía a ayunar, nos hace, ¿cierto?, como un mandato de Él, como un mandamiento. Entonces ayunarán. Aleluya. Entonces, hermano, Dios te bendiga mucho. Les subo este video esperando que sea de mucha bendición para ustedes. Aquí estoy con más tiempo, con más vida, ¿cierto? Así que Dios les bendiga mucho, hermano querido. Le agradezco al Señor también por darme tiempo para grabar un video, hacer un pequeño estudio, algo rápido. El tema del ayuno, hermano querido. Así que Dios les bendiga mucho. Maranata, Cristo viene.